Venimos de entrenar. Sí, qué linda. Bienvenidos a otra conversación linda, emocionante, emocional en Yuyo Talks. Aquí está su servidora Yuri Amor, hoy con una entrevista que espero no llorar, pero me da mucha ternura y me da mucha admiración la persona que está sentada aquí con nosotros. Gracias. Lo poquito que he escuchado de su vida la estoy conociendo en estos momentos, pero no hay manera de no admirar a una persona que es tan valiente y que hace todo por amor. Entonces, estoy muy emocionada de presentarles a Michelle. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Yuri, gracias por estar aquí hoy contigo. Michelle, um, ¿cómo te defines a ti misma? Bueno, me defino como una persona que resiliente, digámoslo así, que lo que se propone lo logra. Hey. Exactamente. Take Y notes. con el propósito siempre del amor hacia mi familia, hacia mis seres queridos, siempre buscando crecer por ellos y para las personas que me conocen. Tocando la parte de la familia, tienes dos bebés igual que yo, así que no dormimos. Sí duermo. Sí, ay, qué bueno, bendición. Sí duermo. Mentira. Ser mamá ha sido algo que ha traído a tu vida. Ser mamá ha sido retador. ¿Para qué? Fue en el momento en el que más me encontré siendo mamá. Creo que no había tenido propósito hasta que fui mamá. A los 6 años ya yo había planificado cuántos hijos iba a tener. ¿A los 6 años de edad tuya o a los 6 años de edad de tu De mi bebé? edad. Oh my gosh. Pero como la vida es dura, viví muchas cosas y ya a los 14 años no quería tener hijos. Decía, no quiero hijos en este mundo. Wow. Bueno, la verdad es que ya me contaste algo muy difícil y vamos a llegar ahí porque esa es una historia que yo soy de Panamá. La historia de las personas que vienen de Venezuela a Estados Unidos, pasando por Panamá, para mí es impensable, impensable. Y quiero llegar allá, pero cuéntame un poquito de esa infancia, de que a los 6 años ya éramos la decisión de que íbamos a ser mamás primero que todo, porque yo ni por aquí se me pasaba a los 6 años ser mamá. Yo tenía de admiración a mi propia madre, a mi propia Ah, qué mamá. Mi lindo. mamá no tuvo una vida fácil. Tuvo una relación muy difícil con mi papá. Se separaron cuando yo tenía 4 años. Pero mi mamá siempre nos dio todo el amor del mundo y la vi crecer con nosotros, estudiaba, trabajaba y nos criaba a la vez. Wow. Y pues con mis hermanos, era, yo era la mayor y yo los cuidaba. Eran mis hermanos y mis hijos también. Porque así como mi mamá nos dio mucho amor, también en muchos momentos no estuvo presente. Y yo era como el refugio de mis hermanos. Y me encantaba, los amaba. Los Wow. amo, los amo realmente. Ahorita éramos 4, pero ahorita somos 3 hermanas porque uno falleció en un accidente, ya allá llegaremos. Y bueno, ese amor por los hijos me lo dieron mis hermanos y mi mamá. Qué hermoso, porque lo que yo más escucho hoy en día con los hermanos mayores es un trauma de haber tenido que perder su infancia por criar a sus hermanos pequeños. Y tú estás diciendo todo lo contrario. Qué hermoso. Dame un Gracias. poquito más de esa parte. Bueno, no tengo un trauma con eso, me encantó porque mis hermanos nunca fueron difíciles. Y creo que también es como sea cada persona, pues, no sé, yo siempre busco dar lo mejor de mí y siempre voy con el propósito del amor, de servir. Y pues a mí me llenaba estar ahí con mis hermanos y tener, a lo mejor me han dicho que soy muy prematura. Y yo agradecía de que ellos estuvieran conmigo y que no estuviéramos con otras personas ajenas que nos estuvieran cuidando. No era fácil, mis hermanos lloraban cuando mi mamá se iba, por supuesto que no era fácil, yo no, era una niña, no lo sabía controlar, pero agradecía, no sé cómo en ese momento, que ellos estaban conmigo y no con otra persona. Luego eso cambió. Luego eso cambió, ¿por qué? A los 13 años me fui de casa. Mi mamá obviamente se separó de mi papá, conoció a otra persona, una persona que no era tan buena. Y pues mi mamá no tenía mucho tiempo para ver las cosas que no eran buenas de esa persona. Esa persona sí estaba más en casa.
quería, le agradezco mucho porque esa persona me enseñó a leer y a escribir, me enseñó a ser disciplinada en el colegio, me enseñó, o sea, gracias a él fui adelantada, era la mejor en el colegio, pero tenía sus lados oscuros. No tienes que hablar de eso para nada, nunca, nunca, nunca que nadie te... Ya nos los imaginamos, no necesitamos detalles, no necesitamos nada de eso. Y a los 13 años, ¿con quién te fuiste? Con mi papá. Uy. Y un padre ausente. Lo amo y lo adoro. Mi papá ha sido mi inspiración en el amor. Él da más de lo que debe, da hasta lo que no tiene por las personas. Es un hombre que ama a la humanidad. ¿Y cómo es ausente al mismo tiempo? Eh, es complicado porque mi papá tiene una depresión que viene desde niño, que no ha podido manejar. Y esa herida como que el miedo al rechazo lo hace dar más de lo que debe. Y entonces está sirviéndole a todo el mundo menos donde A los que debería estar. debes. Wow. Y así mismo. Miren, que este primer podcast, todo va a ser así por encimita. Lo siento, pero es Porque muy difícil todas estas conversaciones. La razón por la que yo quería, y después vamos a tener otra conversación con otra persona súper espectacular, pero la razón de este podcast es para hablar de comunidad, de cómo después de salir por tantos lados y tratar tantas cosas, encuentras a una comunidad donde se apoyan, donde rezan. La religión no es el punto es la espiritualidad del rezo, pero igual se apoyan, rezan, tratan de salir adelante juntas, trabajan juntas, se educan juntas y comparten responsabilidades de mamá juntas, de amistad juntas. Ese es el punto de este podcast. Pero para mí es importante, tú eres una niña que te ves tan bonita, tan cuidada, tan, ¿cómo se dice en mexicano? Fresa. En Panamá se dice yeye, cifrina en venezolano, ¿cómo se dice en hondureño? Fina. Fresa también, sí. Y a veces uno juzga a los libros por la portada Por su fecha. y no sabes todo lo que esa persona a su corta edad de poquitos años ha vivido. O sea, lo que tú has vivido, yo ni cerca, te lo juro, por mi tabla de surf es increíble. O sea, gracias Diosito, no es que yo quiera, yo tengo mis propias cosas, pero, o sea, Entiendo tu wow, punto. Yo wow. también, a pesar de las cosas que he vivido, no soy la que tenga la historia más difícil, que digamos. Pero también es importante lo de bonita, y no porque lo de bonita te quita mucho respeto muchas veces. La gente asume que todo es fácil para ti, que todas las puertas se abren fácil y que tú no has pasado problemas, porque siempre estás sonreída, porque siempre tratas de dar amor, alegría. Y para mí es importante quitar un poquito ese estigma de que todo es fácil. Y entonces, 13 años te vas con tu papá, ¿qué sigue? Cuando me voy con mi papá estaban pasando muchas cosas en mi vida. Primero, mi hermana, la que me sigue, Fiorella se llama, la amo. Qué nombre tan bello, así como Y Disney. Fiorella Valentina. Oh my Es una gosh. mujer súper valiente, tal cual su nombre. Ella sintió que yo la abandoné. Y ahí viene el sentimiento de culpa. Acaba de morir un familiar, una prima, que era como mi mejor amiga, éramos de la misma edad, estudiábamos juntas desde kinder, juntas. Entonces, la separación con mi mamá, con mis hermanos, un nuevo ambiente con mi papá, vivíamos en una casa súper grande que es la de mi abuela, un papá que se va y llegaba cada 6 meses, algo así, y una abuela que necesitaba cuidados. O sea, en ningún momento de mi vida yo fui cuidada, siempre cuidé a los demás. Y eso me llevó a siempre buscar crecer económicamente, digamos, Para poder seguir cuidando a los demás. para poder seguir cuidando a los demás. Como mi mamá obviamente se molesta porque yo me voy, no entendía el punto hasta mucho más adelante. O sea, nos dejamos de hablar, dejamos de comunicarnos y dejé de tener esa manutención, digamos, de ella. Y mi papá no era una persona estable como para mantenerme. Mi abuela, una pensión en Venezuela, 2000,
13, 14. La cosa estaba difícil, ¿no? El dinero, en ese momento, no había dinero, pero había comida. Porque ya luego después había dinero y no había comida. Ah, carajo. Por la Ok. situación. Empecé yo a trabajar. A mi corta edad de 13 años tuve mi primer novio y juntos montamos un puesto de comida rápida, perro calientes, hamburguesas, arepas. Con 13 años, Wow. entonces yo estaba lidiando con mi abuela, con la depresión que en ese momento yo no la veía, el negocio y mis estudios. A Y los con una 13 pareja años. que después me entero que tenía problemas con drogas Oh my gosh. A los 13 años. a los 13 años. A los 13 años yo andaba de noviecita con un muchachito de modo piquito. Niña de mamá con hermanos, no hay, wow, o sea, no hay comparación. Lo comparo porque no hay comparación, solo por eso lo comparo. ¿Y Sí, te cómo entiendo. saliste de ese enredo? ¿O qué Eh, hiciste? por su problema con las drogas, cuando él se drogaba, pues se ponía muy celoso. Mm, Y yo tenía un amigo, un mejor amigo, se confundieron las cosas, pensó que había algo ahí, no había nada y pues nos dejamos en ese momento, pues, antes de que fuera a pasar porque se ponía agresivo, nunca me tocó. Nunca me tocó, yo era una niña, éramos novios, tampoco fue más allá la cosa, este, pero ahí tuve mi primera mala experiencia con un hombre, pues, porque bueno, señaló cosas que no eran, anyway. Pero aprendí a cómo montar un negocio, su mamá me cuidó como una madre, o sea, le agradezco muchas cosas porque aprendí mucho de eso. Luego conocí a otra persona, ya ahí esto fue como a mis 15, digamos, ahí sí ya era una relación más formal, digamos así. Y esta persona era muy infiel, oh my gosh, lo era clásico. muy mentiroso. Mm, Y era una persona que venía con una herida de otra relación y era, te quiero pero no te amo. así te decía. ¿Y eso Y qué yo quiere lo decir? aceptaba, yo no entendía. Y yo le decía, no importa, con que yo te ame a ti, para mí es suficiente. Qué pesado. Él no sabía que yo sabía que él era infiel. ¿Y tú por qué no le armabas enredo o qué? Yo soy una persona de que digo, sí, o sea, yo sabía que él no iba a cambiar. Ok. Y decía, yo para qué voy a armar un rollo si no lo voy a dejar tampoco. Buen punto. Take notes, porque eso también lo hacemos. Le armamos rollo al marido e igual nos quedamos con él. Que no le caiga la piedra a nadie. ¡Wow! Cuando estoy con él se tuvo que ir a Ecuador. Ok. Cuando él se va, retomo la relación con mi mamá. Ahí fue donde nació mi hermanito querido, Ángel Sebastián, que en paz descanse. Vuelvo a retomar con mi mamá la relación. Ya mi mamá se estaba dando cuenta de quién era su pareja. Yo cuidaba a mi hermanito. Luego vi una situación muy difícil con el mismo hombre, la pareja de mi mamá, y decidí abrirme. Y me voy a otro estado de Venezuela. Ahí sí tuve, digamos, un negocio muy formal por primera vez. Aquí me estoy saltando estudios y otro un montón de cosas. Yo estoy lleno Es el primero, es el sí. primero, es el primero. Este, me voy a La Fría, es frontera con Colombia en Venezuela, y tenía un negocio de venta de pollo beneficiado. ¿De qué? Pollo, de pollo, ¿Y qué es en un beneficiado? mercado, pollo, Ah, muerto. Porque no. se pueden vender los pollos vivos o muertos para comer. Ah, Entonces vendía pollo y cochino. En wow. ese local me lo dio mi tío. Pero igual, o sea, fallos de luz, el negocio era difícil, se te dañaba la mercancía, no alcanzaba, comprabas a un precio y luego ya no tenías ganancia. Era muy difícil con la situación de Venezuela. No había gasolina, no había luz, no había nada. Había dinero, pero, o sea, no se Todo era podía difícil. crecer. Y decido salir del país, irme del país, llamo a mi mamá, le digo, mi mamá estaba pasando con la situación de su pareja, mi mamá se viene para acá, mi mamá es médico, el sueldo Wow. no le alcanzaba para vivir, o sea, era $1 su sueldo. ¿Qué? Ella tuvo que abandonar su profesión, venirse a vender pollo en el negocio que yo tenía con mi tío ¿Qué? y yo irme. Wow. Ahí es cuando yo me voy, ajá. Aquí yo tenía una carpeta
con infidelidades. ¡Le armaste el rollo! Sí, porque Así es que se hacen las cosas. Ya, ok, ya tomé la decisión, ahora sí, mira, quita, taca. en todo este tiempo yo seguía con la relación con este man, con Oh este my hombre. gosh. Y él veía todo lo que yo estaba pasando, le estaba yendo bien en Ecuador y no me decía, oye, vente o cómo te ayudo, nada. Tenía a otra persona allá en Ecuador. Ayudaba a otras mujeres en Venezuela. No jodas, y a ti no. Y a mí no. Pidió hijos incluso. A otras mujeres y a mí no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En ese momento yo ahí estaba, si quiero, no quiero, pero gracias a Dios que no. No se dio. Y yo me iba a ir a Chile por una oportunidad de trabajo. Me iba a ir a Chile y iba a pasar por Ecuador a decirle, mira, terminamos por esto. Yo iba a justificar Todavía, porque iban a terminar. por qué íbamos a terminar. O sea, yo iba a cortarlo. Un primo me tenía un dinero que nunca me pagó, llegué hasta Colombia. En Colombia, él me dice, bueno, vente, y aquí esperas el dinero en Ecuador, yo me voy, lo corto, termino con él. El dinero me lo robaron, nunca me lo pagaron. Me tocó quedarme en Ecuador y de paso en Quito, y él estaba en otro estado. Exacto, en otra provincia. En otra provincia. Y ya yo no tenía ni para pagar hotel. Nada tenía yo. Y no tenía ni cómo irme, no quería decirle nada a él. Me quedé, ahí estaba mi primer novio. Okay. Nos encontramos en Ecuador. Él me dio hospedaje por un par de días, ya luego ya no se podía más y yo tuve que decirle, no, me pude ir, me quedé aquí. Él va y me visita en Quito, me paga una renta y volvimos, sin decirlo, volvimos. Él muy arrepentido. El que le mostraste ya Ajá, los... Okay. el que le mostré, él muy arrepentido, que ahora él sí me amaba, ahora sí me quería mucho y toda la cosa. Pero era algo, cuando uno tiene heridas de la infancia que no sabes que las tienes, permites muchas cosas. Y era una persona que no se acordaba de mi cumpleaños, aunque me decía que me amaba y que estaba arrepentido, que no tenía un detalle nunca, no solamente en los días especiales, nunca. Y yo estaba tratando de construir algo en donde no se podía. Lo veía solamente los fines de semana y yo me sentía usada, como que, o sea, estoy con este hombre para que venga, esté conmigo, me pague la renta y se vaya. No conseguía buen trabajo en Ecuador. No me faltaba nada porque él me lo daba todo, sí. Pero yo tenía familia que ayudar. Yo tenía que crear mi futuro, tenía que conseguir mi propósito y ahí yo no estaba haciendo nada. Y de paso descubro que seguía haciendo sus maldades. Pero yo ahí pensé que estaba embarazada. Y tenía la cita para ya tener documentos legales en Ecuador y no fui a la cita. ¿Por qué? Porque quería huir, quería dejarlo. Okay. Y su hermana iba a ir a Perú y yo le dije, como yo falté a la cita, hay una opción de que yo salga y vuelva a entrar, me acompaño a tu hermana a Perú, paseo y me regreso y vuelvo y hago todo. Igual yo sin reclamarle, sin decirle, sé de nuevo esto, me fallaste, no, nada. Me voy con su hermana a Perú y allá me doy cuenta de que no estoy embarazada. Pero tampoco lo termino. Ok, el punto de este podcast no era este estrés. Ya me tiene estresada, que todavía estoy con el man. Todavía estoy con el man que no me quiere. No, pero de verdad todavía eso es parte de los traumas de la infancia. Eso definitivamente 100%. Dale, Exacto. sigue. En Perú consigo... Sigue. No, Ay, Perú es hermoso. Ajá. Ojo, Perú es hermoso. Perú es un país que me dio muchas cosas. Me dio el esposo que tengo hoy en día. Me dio mi primer hijo. Aprendí muchísimas cosas. Me fue muy bien económicamente. Pero cuando yo llegué a Perú, llegué a un lugar que no era lindo. En el Callao, sí, es en el Callao, en el aeropuerto. Es un lugar muy difícil en Lima. Y yo dije, ¿a dónde me vine a meter? Entré en una depresión. ¿Qué edad tenías? Tenía 18. Oh my God. Yo salí, cumpliendo los 18, salí del país. Mis 19 años los cumplí en Perú. Okay.
Y bueno, me encerré, me deprimí por 3 días hasta que vi una prima, me mostró lo lindo de Perú, me dijo, oye, cálmate, esto es lindo, esto es así, esto es asado. Conseguí un buen trabajo, ganaba el doble de lo que podía haber conseguido en Ecuador. Me quedé. Me Okay. quedé ahí, me fue muy bien, ahí conozco a mi actual pareja, mi esposo. ¿Tu esposo es peruano o es Es venezolano? venezolano, Pero también había emigrado a Perú. sí. Y aquí es donde yo creo en el propósito de Dios, digámoslo así. Ujú. Yo lo conozco, yo en Perú estaba muy enfocada en reunir dinero para viajar a Venezuela y ver a mi familia. Y yo me puse muy estricta en el sentido de que yo comía solo arroz con atún, pan y jamonada. Yo ganaba, por decir un ejemplo, 400 soles, yo guardaba 300 soles y con 100 me bandeaba. Si esos 100 se acababan, hasta que volviera a cobrar. Yo me iba a pie al trabajo si no tenía pasajes, me comía la jamonada pura si no había pan, sin necesidad, sino que lo hacía así, no sé por qué en ese momento. Hasta que un día me cansé y dije, no, o sea, ya he trabajado duro, me merezco algo, me arreglé. Okay. No me iba a arreglar, pero me arreglé y dije lo siguiente, tengan cuidado con lo que sale de sus bocas. Dije, no, tengo que arreglarme, ¿quién quita y me encuentra el amor de mi vida? No, de verdad. Nunca se me olvida que lo dije. Y ni siquiera iba a ir a un restaurante, comí en la esquina de donde vivía. Me arreglé, fui, iba hablando con mi papá y ahí estaba él, mi esposo. Wow. Estaba ahí, ni siquiera estaba comiendo, estaba acompañando a su primo a comer. Y yo pensé que él trabajaba ahí y le pregunté qué podía comer, que era la primera vez que comía en Perú en la Ah, tú fuiste calle. la que le hablaste a él. Sí, yo estaba en videollamada con mi papá y le digo, oye, ¿qué me recomiendas? Y él todavía, esto. Y yo, ok, sí, esto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo ahí hablando con mi papá y poca servilleta y él me pasaba la servilleta. Yo pensaba que trabajaba ahí. Y ya cuelgo la llamada con mi papá y me doy cuenta de que no trabajaba ahí. Y yo como que, ¿qué pasa? Bueno, hablamos, intercambiamos números, porque yo le iba a reparar su celular, de eso trabajaba yo en servicio técnico de celulares y vendiendo accesorios de teléfono. Y ese hombre, desde ese día hasta el son de hoy, me mandaba mis buenos días y mis buenas noches. Yo duré como 3 meses sin responderle. Todos los días él me mandaba, hola, ¿cómo estás? Que tenga buenos días. Hola, ¿cómo estás? Que tengas buenas noches. Y tú no le contestabas. Él era todo lo que yo no quería en mi vida. Alguien que me tratara bien, alguien que le importara conmigo, alguien que me fuera fiel. Pero yo no estaba viendo eso. Yo veía que él había sido policía. Yo tenía un trauma con los policías por Venezuela. Y tenía ya una hija. O sea, para mí ya él había fracasado con una familia. Oh. No estaba viendo el potencial de hombre que tenía. Un día aburrida otra vez, no tenía con más nadie quien salir y vamos a decirle, mira, vamos a comer. Fuimos a comer y empezamos a vernos muy seguido. En Venezuela, un punto muy importante para que nos demos cuenta de las cosas. Yo trabajaba en un hotel vendiendo vacaciones y yo salía muy tarde en la noche. En Venezuela no había transporte. Mi novio en ese momento, el infiel, el cucaracho, El cucaracho. tenía carro y no me iba a buscar al trabajo Oh para my llevarme a mi gosh. casa. Eran 10 minutos de donde yo trabajaba, a su casa, el trabajo, a mi casa. Y no te No buscaba. me buscaba, yo no era su prioridad y yo no lo veía. Y este hombre que conozco en Perú, sin carro, teniendo un trabajo más fuerte que el mío, salía más temprano que yo, pero era más carga física, Físicamente. se iba en combi, ¿Qué es combi? un bus, un carro chiquito de transporte, a buscarme en mi trabajo y me llevaba hasta la cena. Y no era nada mío. Y yo le decía, conmigo no te ilusiones, yo tengo pareja. Ah, tú, según tú todavía estabas con tu novio. Oh my gosh. Sí. Y bueno, hasta que un día me dijo, oye, mira, o sea, yo no quiero ser tu amigo. Te estás perdiendo la vida con ese hombre ya que no te quiere. Ay, tú le habías dicho que de verdad tú estabas con otro. Él era mi mejor amigo, mi esposo actual, yo le conté toda mi vida, o sea, él era mi amigo, era lo único que yo tenía en Perú, era él. Y nosotros nos hicimos, bueno, yo me hice su amigo que no quería ser mi amigo. Y yo lo llamaba a 10 de la noche, mira, voy a hacer un depósito, acompáñame, estoy sola, y él se movía donde estuviera y iba, me llevaba, él libraba los fines de semana, sábado y domingo libraba. Yo trabajaba de lunes a lunes.
Él me Ok. llevaba el almuerzo a mi trabajo, me iba a buscar, todo hacía ese hombre por mí. Qué bello. Y él como que, oye, ¿no ves que yo te estoy dando todo lo que él no te da? Estoy aquí contigo. Y fue mi amante, digamos así. Sí. Él, nunca se me olvida esto. Él me acompañó hasta la puerta de mi casa y él sabe que siempre se lo digo porque me encanta que me bese de esa forma. Ya habíamos hablado del tema, yo estaba negada, yo no, ¿cómo crees? Yo tengo pareja, tal, no sé qué. Me agarró en mi cara y me metió 3 besos, así. Y yo me quedé. Y esa noche me puse a pensar y dije, ¿qué puedo perder? Este hombre me está cuidando, me quiere. Ya faltaban 15 días para yo viajar a Venezuela. Y lo iba a terminar. Al otro, Al amante. al amante. Al otro no. No, al malo, al cucaracho. Ok, A Dennis, vamos a cucaracho. ponerles nombres. El nombre de mi esposo es Dennis, pero el otro vamos a ponerle un nombre, Mateo. Cucaracho también está Cucaracho, bien. cucaracho. Déjame cucaracho. Iba a terminar con el cucaracho. Ajá. Él me dijo, no te vayas, me dijo mi esposo, no te vayas. ¿Qué vas a ir a hacer a Venezuela? Yo quiero ver a mi familia, tengo que ir a terminar relación con este personaje, o sea, son muchos años de relación a distancia, pero yo respeto, o sea, yo Sí, soy una para ti tú persona, estabas en una relación. aunque le falta el respeto estando con Dennis, sí lo hice, yo tenía que verlo a la cara y decirle ya, Ujú. y entra la familia, mi familia. No le puedo quitar el cucaracho, era una persona muy responsable con su familia, era una persona muy trabajadora, no tenía hijos. Para mi familia, él me había respetado y me había ayudado, yo no le conté nada de eso a mi familia, no tenía por qué, eran mis problemas con él. Yo voy a Venezuela, mi mamá ya sabía mi aventura con mi esposo actual, y ella me dice, piénsalo bien, ese hombre no tiene nada que ofrecerte, ya tiene una hija, o sea, ya fracasó como familia, lo que yo ya venía pensando. este, Tú tienes muchos años con el cucaracho. O sea, él no tiene hijos, van a tener su familia. O sea, no, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a dejar a este hombre que tal, pim, pam, pum? Y yo entré en un conflicto. ¿Qué hago? Y entraron mis cosas de que sí tienen razón, no sé cuánto. Y no termino con él en Venezuela y Ay, regreso. Dios mío, que este podcast no era para esto. No Me era quedé para, estresada. no era para eso. Termino con ese cucaracho. ¡Ah! No terminé con cucaracho. No terminaste. No terminé con Fuiste él. a Venezuela, viste a tu familia, Lo vi a lo él. viste a él y no lo terminaste. Y lo peor del caso es que él regresa a Ecuador y yo me voy a Perú. Ya teníamos planes de construir, ya había algo adelantado de construir algo donde íbamos a vivir y toda la cosa, vamos a hacer dinero, no sé qué. Y yo, bueno, sí, es verdad, o sea, no. Total, todos los hombres van a ser infieles, me decía mi mamá. O sea, todos te van a mentir, todos son iguales, ¿para qué? Pero aunque todos fueran iguales y todo, que no es así, este hombre me estaba valorando como mujer y el otro no. Me estaba dando mi lugar como mujer y el otro no. Y cuando regreso, le digo, no terminé con él. Y Le entonces dijiste, ay, pobrecito, él me le dio, partiste el pero escuchen las corazón. diosidades. Antes de yo irme a Venezuela, él me dio una cadena que para él era muy importante. Era una cadenita de plata y tenía un dije que yo le regalé, que era una crucecita con el Padre Nuestro. Ese dije que yo le regalé me lo había dado mi papá. Y la cadena que él tenía se lo había dado su mamá de corazón, pero fue la pareja de su papá y lo crió a él. Y ella murió. Y entonces él me dijo, esta cadena te va a traer de vuelta a mí, me dijo él. Me la puso y yo me fui a Venezuela y regresé con él a Perú. Entonces, en conversaciones con amistades, con mi amiga, me decía, ¿qué vas a hacer? No puedes seguir así, con los dos, tienes que escoger, no sé cuánto. Y yo le puse un ultimátum al cucaracho, le dije, bien, vente a Perú, yo no me voy a ir a Ecuador, aquí yo me siento bien, vente a Perú y seguimos nuestra relación. Si no te vienes, terminamos. Y él me dijo, no, me voy a ir. No voy a dejar todo lo que tengo aquí en Ecuador por ti. Así me lo dijo. Yo dije, ok.
tienes 15 días para llegar. Y si no llegas, esto se acabó. El día 15 se cumplía en mi cumpleaños. Iba a cumplir 20, creo. Si no me equivoco, no tengo bien. Bueno, llegó la fecha, él no llegó. Me voy a celebrar con mi esposo, con Dennis. Nos vio mi cuñada, la hermana del cucaracho. Echó un par de fotos. Se las manda, me llama, yo cuelgo. Telenovela total. Me llama, yo cuelgo. Bueno, también es importante que el podcast sea entretenido, puta madre. ¿Te vieron con él? Es que yo ya lo conocía. Ah, porque era tu amigo, o sea. Porque era mi amigo, Ajá. claro. Incluso yo primero vivía con ella. Ya luego ella se va a Venezuela primero que yo me voy a vivir con mi esposo, con Dennis. ¿Como amigos? No. Ah, ok, pero espérate, en la fiesta de cumpleaños, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ya echa un par de fotos, el cucaracho empieza a llamar, yo le cuelgo y me fui con mi esposo a pasar la noche, a pasarla bueno. Qué rico, finalmente. Bueno. Y al día siguiente ya me toca enfrentar al cucaracho. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estabas? Y yo, con él. Sí, yo estaba con él, pasé la noche con él. Y no me arrepiento. Y empezó, yo te perdono, yo sé que tú tienes razón. ¡Ah! No, pero ya, necesito propaganda. Dame el VIX, hermana. Dame el VIX que no aguanta el estrés. Necesito VIX. Ay, a la máquina. Tú tenías motivo para hacer lo que hiciste. Ay, ay, ay. Product placement, baby, product placement. Le ponemos un poquito de paprika para que me quite el estrés. Oye, esto está fresquito, está rico, de verdad sí sirve. Sí, te va a aliviar un montón. Ok, entonces todavía él te perdona, puta madre. No, y no puedo. conforme con eso, en 2 días llegó a Perú. ¡Se fue! ¡Te fue a buscar! Con anillo me fue a buscar. Puta madre, estos hombres manipuladores, narcisistas. Sí. Con anillo me fue a buscar, llegó a Perú. ¿Y qué hiciste? Me fui con él a paz. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y ahora qué falta? Yo me rindo. Espérate, necesito vino, men, o sea, necesito algo más fuerte que paprika. Pero miren, ahí es donde se ven las heridas de la infancia. A pesar de que yo pensé que había tenido y lo siento, sí, tuve una infancia muy bonita, tuve heridas que permitieron esas cosas. Llegó con el anillo. Y si no te vas conmigo, me mato. Así. Hoy me río, pero fue una experiencia perturbadora, horrible, que no se la deseo a nadie. Yo era una niña y en mi mente estaba, si este hombre se mata y yo me quedo con Dennis, nuestra relación va a estar manchada por él. Y le dije a Dennis, tengo que irme, tengo que solucionar esto, tengo que hacerlo entender, yo voy a volver, pero no me esperes, lucha por tu hija, lucha porque él tiene una situación con su hija que no la había podido tener por el tema de que uno emigró y se fue a Chile con su mamá, etcétera. Anyway, lucha por tu hija, haz lo que tengas que hacer, no me esperes, yo voy a solucionarlo y si es de Dios yo regreso. Y me fui con el cucaracho por 3 meses a Ecuador, sin quererlo. Ya no lo amaba. Yo estaba perdidamente enamorada de mi esposo. No quería estar ahí, pero tenía miedo. Tenía mucho miedo. Y más que mi familia intervenía y decían, ahí vas a estar bien, no. O sea, yo llegué a pasar meses sin bañarme para que no me tocara. Yo no me bañaba, yo dormía todo el día, no quería hacer nada, no tenía propósito, yo me estaba muriendo en vida. Y cada vez que yo no quería decía, me voy a matar. Y se subía del techo y me voy a tirar. Hasta que un día yo seguía en comunicaciones con mi esposo y un día me dice,
ya no puedo más. ¿Tú te vienes o qué? Él no va a entender, no quería ir a terapia, no nada. ¿Qué vas a hacer? Y me dejó de hablar, me bloqueó. Yo me estaba muriendo, sentía que se me había muerto lo más preciado en el mundo, era horrible. Y un día esperé que se fuera a trabajar, agarré mi maleta y me fui a buscar a mi esposo. Pero después de haber pasado todo ese momento gris en mi vida que era muy innecesario. No podemos permitir que nadie nos manipule. No podemos permitir que nadie nos manipule. Sí, se le metió un carro cuando me fui, pero le metió fueron los pies, ¿por qué no se metió completo? Para que yo me regresara, me bajara del bus y me regresara. Yo me fui. ¿Y te recibió tu esposo? Lo obligué a recibir. Ya él había sacado todas mis cosas de su habitación. Ya yo no sabía ni siquiera si vivía en el mismo lugar. Bueno, sí, una amiga en común nos dijo, sí, él está ahí todavía. Yo sabía cómo abrir la puerta sin llave. Me metí en el cuarto y lo esperé que llegara. ¿Y cuando te vio, qué dijo? Solo me abrazó. Oh. Solo me abrazó y ahí comenzó nuestra historia ya bonita, como debía ser. No es un hombre perfecto, por supuesto, ha cometido errores, pero siempre ha buscado darme lo mejor de él. Siempre. Y cuando comete un error, de verdad se le ve que se arrepiente, que quiere ser mejor, que busca aprender de la situación y no repetirlo. Y ese es un hombre que de verdad te quiere, que cada día quiere ser mejor por él y para ti y para su familia. Siempre ha cometido errores, como todos y como yo también los he cometido, pero siempre aprendiendo y creciendo de ellos. Un paréntesis, pero ¿alguna vez lograste tener esa conversación con tu familia? De que me iba a ir No, con... de lo malo que fue que ellos apoyaran una relación tan tóxica para ti. No, No. nunca. Nunca. Mi papá sabía la historia y mi papá siempre me decía, hija, como usted se sienta bien, pero él no me decía como que, deja quédate con... No, no, simplemente me decía, haz lo que tu corazón sienta. Mi mamá sí era más como que, ¿qué te pasa? Este es el que vale, el otro no vale. Mi familia denigró mucho a Denis, muchísimo, a mi esposo. Wow. Lo vieron como que yo cometí el peor error de mi vida. Para mí fue la mejor decisión de mi vida fue esa, decidir quedarme con él. Fue la mejor decisión. Y vamos a lo que se suponía que empezó, porque ahora ya no hay tiempo para la comunidad, pero vamos a terminar con lo que les prometí desde el inicio, que es esta parte tan... Déjame te explico un poquito de geografía. Venezuela está Colombia, después está Panamá, después entonces Costa Rica, después no sé si te fuiste por Nicaragua, Honduras, El Nicaragua. Salvador, qué zigzag hiciste. Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. Yo les digo sinceramente, yo con mis bebés no voy acá, estoy en el Yuyo y el rancho es un supermercado en la esquina, yo no voy con mis bebés caminando, me estresa, me parece que se me van a soltar, me da miedo, pero soy de Panamá y hay un lugar entre Panamá y Colombia, que es de Panamá, que se llama el Tapón del Darién, que es considerado un pulmón del mundo. O sea, escuchen esto, un pulmón del mundo por la densidad de la selva que existe. El Darién es una provincia completa donde de verdad casi no hay carreteras, en mucha área no hay nada. No tal vez hay comunidades indígenas nativas de Panamá en las costas por la pesca y todo lo demás, pero no les puedo explicar que no hay nada más que selva, y la selva tiene culebras, tiene animales, tiene todo lo que tiene una selva. O sea, imagínense Plantas venenosas. plantas venenosas, imagínense una selva. No hay un camino, no hay una acera, no hay nada. O sea, es monte, barro, río y animales salvajes y plantas salvajes. Todo lo que se puedan imaginar. Obviamente que te lo cuente alguien jamás va a ser la experiencia, pero ¿cómo tomas la decisión? ¿Ya estás con tu esposo? ¿Ya tienes a tu bebé? En Perú sí, lo tuve. Entonces vamos a terminar este podcast de ahorita
porque yo quiero seguir esta conversación y sé que después vamos a meternos un poquito más en profundidad en las otras cosas que me contaste, no por el bochinche, sino porque hay tantas mujeres y jóvenes que están pasando por relaciones y tóxicas, es una palabra así como, ay, soy tóxica. No, estamos hablando de cosas que te quitan vida, es una que te trauman, que te dañan, que te crean heridas tan profundas que años y años de terapia a veces no logran curarlo. Entonces después vamos a regresar a esto, pero ahorita cuéntame el proceso de decidir una decisión tan fuerte y de llegar acá. Sabes que cuando estaba en Perú ya nació mi hijo. En ese proceso donde nace mi hijo, mi mamá tiene un accidente muy fuerte, donde muere mi hermanito. Y casi muere ella. Muere su, Accidente de carro. sí, muere su actual pareja en ese momento. Ya ella había dejado al que había sido mi padrastro. Ya se había dado cuenta de todo. Estaba con otra Con persona otra y persona. ellos dos mueren. Mi hermanito y su pareja actual. Oh my gosh, ¿qué edad tenía tu hermanito? 6 años. La edad que casi hoy tiene mi hijo. Mm. Él ahí fallece. Yo estaba en Perú, no podía moverme por situaciones económicas. O sea, era o sostener a mi mamá médicamente para que sobreviviera o irme a verla morir en Venezuela en el hospital porque no había cómo costear los gastos. Y mi familia no lo entendió nunca. Mi hermana, mi tía nunca lo entendieron. O sea, no es culpa de ellas tampoco. Entonces, tardé un año en irme a Venezuela arreglando todo para poder estar con mi mamá, poder ayudarla. Mi mamá perdió la memoria, mi mamá no quedó bien de su cabeza. Fue un golpe muy grande donde ella perdió memoria, etcétera. ¿Estamos hablando del golpe del Del accidente o accidente. de perder a Y su de hijo y a su pareja? Todo. juntos, juntos, aparte que mi mamá viene con traumas de infancia. O sea, todo junto es muy fuerte para mi mamá todavía hoy en día. Ella lucha con eso. Todos luchamos con eso. Decido irme a Venezuela a probar para poder sostener a mi mamá, porque no teníamos el apoyo más que de un tío que no tenía tiempo para sostener a mi mamá. O sea, le dio techo, le dio comida, pero mi mamá necesitaba mucho más que eso. Le fui, me quedé con mi mamá. Por los problemas familiares no pude irme a mi casa, nos fuimos a una habitación, mi mamá, mi esposo, mi hijo y yo, los cuatro en una habitación, donde no estábamos bien, no estábamos cómodos, no había manera de salir de ahí por más que yo tenía mi trabajo desde Perú, yo vendía ropa deportiva, me pusieron online y yo me quedé online, me llevé ese trabajo a Venezuela, pero aún así no era suficiente, ni con bonos, ni con premios, ni reconocimientos, no era suficiente. Y yo estaba viendo como mi hijo perdía su infancia ahí. No podía darle una estabilidad de vida cómoda, buena. No estaba tampoco ayudando a mi mamá. Sí, le daba amor, estaba ahí con ella, pero mi mamá necesitaba medicinas, ir constantemente al médico. Yo no se lo estaba dando, no tenía la posibilidad económica. Me estaba desesperando y no quería volver a Perú, porque Perú es muy hermoso, muy bonito, pero yo en Perú la cultura es bien difícil y suceden muchas cosas con los niños y con las mujeres. Allá muere una mujer cada 8 horas. Allá todavía existe matrimonio infantil. Wow. Allá no hay respeto por la mujer. Allá puede pasar que tú estés en la calle y un hombre se masturbe delante de ti. ¿Qué? Eso lo viví yo en Perú. Yo no quería que mi hijo estuviera ahí, me daba pánico. Hay zonas buenas, pero yo no estaba en una buena zona. Uh-huh. Y decido que, bueno, vamos a planificar un viaje, vámonos a España o esperemos la movilidad segura. En ese momento se esperaba en Colombia para venirse seguramente a Estados Unidos. Y nos llama un primo cuando estamos planificando y nos dicen, miren, yo estoy buscando ayudar a alguien y pensé en ustedes. Salió este viaje, es por el Darién. Tienen que decir que sí hoy o se quedan. Así. Yo estaba tan desesperada por la situación, no estábamos ni siquiera comiendo bien en Venezuela. Venezuela, decían, se está arreglando, Venezuela no se estaba arreglando. Y yo le dije a mi esposo, ¿nos vamos? O nuestra relación se va incluso a acabar. Nos vamos, tenemos que irnos. Él se quedó asombrado porque yo era una persona que yo señalaba mucho eso, de que las mujeres se fueran con sus hijos por la selva. Yo decía, ¿qué necesidad de arriesgar a sus hijos, arriesgar la vida?
no hay necesidad, decía yo, hay otras maneras. Pero mi cerebro se nubló y yo dije, este es el camino, este es el momento, si yo me voy a Colombia a esperar que no funcione para irme a España, más inestabilidad para mi hijo, en cambio ya es un solo viaje, llego y ya se acabó. Ahí me quedo, dije yo. Y nos vamos. ¿Y tu esposo? Mi esposo salió corriendo a la iglesia preguntando al pastor qué me pasaba. Y el pastor solo le dijo, hijo, si es de Dios, ustedes se van a ir y van a llegar con bien, y si no, proteja a su familia. El carro se vendió, no teníamos dinero, teníamos para llegar a Colombia, no teníamos para irnos. Esta persona nos estaba patrocinando, pero igual necesitábamos más dinero. Vendimos el carro 2 horas antes de que saliera el bus para entrar a Colombia, y de ahí al Darío. Era de Dios. Dios nos encaminó en todo el camino, Dios nos protegió. Sí, eso sí no hay duda. Vimos la muerte 3 veces en el camino. ¿Explica? A lo mejor fue más, pero 3 veces. En la selva hay muchas rutas. Está la larga, que tú vas en lancha de día, te dejan en la puerta de la selva y tú le das una semana. Y a lo mejor hay muchas más de las que yo conozco. Y está la corta, pero esta corta tiene un paso de lancha de noche. No puedes llevar luces, no puedes llevar radar. Vas con los ojos del guía. De noche, a oscuras. No puedes ni siquiera gritar porque está la Guardia Costera Panameña. Que si ven, te rastrean, hasta ahí llegaste, te pueden hasta pegar tiros ahí ya. Ahí, cuando estamos ya a punto de entrar a la selva, ahí vamos a entrar por el paso de Panamá. Está el paso, la selva colombiana, la selva del Darién, perdón, para un poquito de geografía para poder explicarles más. Tiene una pequeña parte de Colombia y la máxima parte es de Panamá. Entonces, este paso por Colombia eran 3 días a pie. Ese paso nosotros lo íbamos a pasar por el mar. Y iba a ser 3 horas por el mar. Y de noche. Chocamos en la mitad del mar con otra lancha. La gente ya venía nerviosa porque vas de noche, sin un radar, sin nada. La gente empezó a decir, se está metiendo el agua, me voy a morir, me voy a ahogar. ¿Y tú estabas con Tiago? Con Tiago y mi esposo. Mi esposo es súper nervioso y él dijo, aquí me vine a morir. ¿Y Tiago qué edad tenía? 3 años. O sea que ya podía haber gritado y ponerse... Iba dormido, para la gloria de Dios. Yo me lo llevé amarrado en un fulano. Él nunca caminó, él siempre estuvo aquí. Y yo decidí irme porque yo sabía que podía sostener a mi hijo, que no lo iba a hacer caminar, que no lo iba a hacer sufrir. Porque los niños sufren en ese viaje una barbaridad. Chocamos en la lancha, para la gloria de Dios no le pasó nada, a pesar de que habíamos chocado antes de salir con una piedra. Llegamos a la entrada de la selva por la parte panameña y comenzó el camino desde el primer día con lluvia. Lluvia, mojados, que la ropa pesa, las maletas pesan, todo te pesa más, el cuerpo te pesa más, aparte la humedad, te falta el oxígeno, el barro, cuando caminas te chupa los pies y tienes que sacar que hasta el zapato se te va, si no tienes unos buenos zapatos. Bueno, con mi hijo cargado, más la maleta, porque tenía que llevarle maleta a él, tenía que estarlo cambiando, mojados todo el camino. Nos dicen, tienen que caminar rápido y llegar al campamento porque en las noches hay bandas de indígenas que si los ven mal parados les pueden hacer cualquier cosa. Tranquila. Yo no sé por qué yo ya no puedo llorar. Les pueden hacer cualquier cosa. Yo éramos 5 personas y yo caminaba tan rápido, yo no esperaba a nadie. Yo decía, yo tengo que llegar al campamento porque si yo me pierdo aquí, los que están conmigo no me van a esperar. Yo voy con un niño, yo los puedo esperar a ellos adelante, pero ellos a mí no. Y caminé y caminé y caminé hasta que llegamos por fin al campamento, pero los que venían con nosotros se perdieron, no sabíamos dónde estaban. Ahí pasamos la noche, felizmente ahí no pasó nada. Al día siguiente nos reunimos, ya nos encontramos todo el grupo, yo siempre con mi esposo, yo subí a la montaña, él subía a la montaña con la maleta, me jalaba a mí, yo subía con mi hijo, subía en la montaña otra vez, me jalaba a mí y era barro, que donde yo me resbalaba,
caía y hasta ahí. Barro y peña, le llamaban la Llorona a la montaña, porque no había persona que no llorara subiendo esa montaña. Tú veías a la gente caerse. Gracias a Dios yo no vi ningún muerto, no vi a nadie caerse, pero muchas personas sí lo vieron. Nos quedamos atrás de toda iba mucha gente. Cuando yo me vine venían chinos, venían de todas las nacionalidades, niños, abuelos, personas con discapacidades, pero llega un momento en el que no todos pueden seguir el mismo ritmo y nosotros nos quedamos solos, con un guía que no era nuestro guía, era un niño. Miren, yo admiro a esos guías de la selva, era un niño de 15 años, era mochilero. Él ofrecía que le pagaran por llevarle las mochilas a la gente. Ese niño fue un ángel, nos empezó a guiar cuando nos perdimos, que no teníamos guía ni teníamos por dónde seguir. Veíamos rastros de cosas, pero seguíamos eso sin saberlo, hasta que ese niño nos ayudó. Nos cae la noche en el río. El río estaba mansito, estaba espectacular, la playita y en el río ahí cenamos, nos bañamos, por fin descansamos porque es un ritmo que caminas y caminas sin parar y rápido con la humedad, la falta de oxígeno, los bichos, estar pendiente de dónde vas a pisar, cuidado te caes, te doblas un pie, si te doblas un pie y quedaste. ¿Quién te saca de la selva si no puedes caminar? Montamos el campamento a la orilla del río y empezó a tronar más arriba. Mi esposo dice, va a llover. Tenemos que buscar otro lado porque el río se va a crecer. Yo todavía en mi ingenuidad le digo, no creo, eso está tronando ahí arriba, no va a pasar nada. Luego empiezan a caer pinguitas de agua y él dice, vámonos para arriba. Subimos la carpa a oscuras, eran las 12 de la noche, no hay más luz que la de las estrellas, a colocar creolina por si hay serpientes. ¿Qué es creolina? Es como un químico que hace como que las serpientes se alejen. Porque, y si no tenías eso, te podía picar un bicho. Nos colocamos la carpa, las otras personas no querían subir hasta el último minuto. Sube la última, gracias a Dios no nos quedamos dormidos. Sube la última persona a la carpa y el río pasó. Le pasó por detrás, un poquito más atrás y se lo lleva. Así, se llevó todo lo que había quedado abajo. Y nosotros solo subimos como de aquí a aquí. Sí. O sea, si no nos movemos, el río nos lleva. Pero venía así como con fuerza. Una creciente, palos, árboles, barro, o sea, todo más que agua. Es el río crecido, un desborde. O sea, si nos íbamos a morir, o sea, se nos clavaba un palo, nos íbamos a morir si no nos movíamos. Empezó a caer el palo de agua fuerte, la carpa que teníamos no era impermeable, el agua se metía. Yo con Tiago de 3 años, mojado a las 12 de la noche en la selva, con gripe, tosiendo, alimentándose no más que con leche materna, porque no me agarraba nada, solo mi teta. Tapamos la carpa con unos plásticos que se usaban para dormir, eran como unos acetatos, unas cositas acolchaditas. Tapamos la carpa con eso para que no se mojara por dentro y eso nos estaba quitando el oxígeno y no nos dimos cuenta. Podíamos morir ahí sin oxígeno, sin darnos cuenta, dormidos. Yo veo a Tiago que está respirando y que se le ve que está aquí contrayéndose, que no está respirando bien. Y yo le digo, Denis, él como que se llenó de flema, no está respirando bien. Y Denis dice, yo tampoco estoy respirando bien, me duele la cabeza. Abre la carpa. Cuando abrimos la carpa nos estábamos asfixiando. Y no nos habíamos dado cuenta. No teníamos oxígeno dentro de la carpa. Y más adelante nos dimos cuenta que muchas personas murieron así en la selva. No les picó una culebra, no se los llevó el río. Les faltaba el oxígeno en la carpa. Se murieron dormidos. Luego seguimos el camino al día siguiente, el río crecido, no había manera de pasarlo. Teníamos que seguir, buscar otro campamento porque ahí donde estábamos ya más cerca de la civilización. Nosotros no conocíamos ruta y podía pasar que nos agarrara la noche y otra vez esa banda de indios podía hacer cualquier cosa si nos encontraban en la noche y no estábamos en un lugar que estuviera protegido por los guías. Otro ángel apareció, un señor de ahí, un indígena. Ellos cobraban por sacar a la gente perdida de la selva. Él no nos cobró nada. Me agarró de un brazo, así,
y me dijo, yo los voy a sacar de aquí porque si no se los come un tigre, los violan, los matan o les hacen cualquier cosa y los voy a sacar de aquí. Nosotros no tenemos dinero, no importa, yo tampoco quiero que me agarren la noche, yo tengo que salir y los puedo ayudar a ustedes. Y nos sacó de la selva, a mí me sacó a rastras, ya mi cuerpo no daba más. Yo no era la única mujer con hijos, había una mujer soltera que tenía a una bebé de 2 años y a otra bebé de 6. A una la traía cargada y a la otra caminando, sola. Yo tenía a mi esposo, pero ella venía sola. Nos siguieron, como me llevaba a mí el guía así, yo soy chiquita, yo iba chapaleando, él me llevaba casi que cargada, yo iba patinando. Cuando salimos de la selva, nos esperaban se llaman piraguas, son unas lanchitas, ahí hay cocodrilos y las piraguas van hacia el ras y se quedan atascadas con las piedras y tú te tienes que bajar y empujar la piragua para que agarre vuelo otra vez y ir sacando el agua para que no se hunda. O sea, es una cosa que si hay un bicho te pica, te hace lo que sea. Cuando llegamos a la piragua, la mujer que venía con sus 2 hijas se me desmaya en las piernas porque ya yo estaba detrás de ella, ya se me desmaya. Y sus hijas pensaron que se había muerto, yo pensé que se había muerto, no reaccionaba, pero fue la carga física que tienes. El estrés, la carga, Ella todo. ya vio que estábamos seguras y dijo, ya aquí puedo. Se fue, se desmayó. Despierta, ya luego ahí cuando uno llega ya hay un campamento, ya ahí está la ONU, ya ahí te chequean los médicos a ver si te picaron, ahí muere gente, si te picó un zancudo mueren de paludismo, Dengue, cólera. dengue, cualquier cantidad de cosas. Bueno, ahí nos trataron, mi hijo le había salido un sarpullido por el barro, a mí también, pero al día siguiente de salir de la selva tú no puedes mover el cuerpo por la carga física que tuviste. Yo no podía ni siquiera cargar a Tiago, yo me lo ponía aquí en los hombros y caminaba arqueada porque el dolor muscular que yo tenía era, no podía, yo lloraba para caminar. Las uñas se me cayeron, las de los pies. Todos mudamos las... Y luego viene la inflamación del cuerpo. Los pies, las piernas se me hincharon de tal modo que a mí no me quedaban los zapatos. Se te hincha todo el cuerpo por la misma carga física, no sé en qué conlleva esto, pero se te hinchan los pies cuando sales de la selva, se te hinchan horrible, no puedes caminar y tampoco puedes descansar, tienes que seguir, porque no te dejan estar mucho tiempo en el país. Ya saben que vas para Estados Unidos y lo que hacen es que viene la ONU, unos buses, te llevan a la siguiente frontera. Llegamos a la frontera con Costa Rica, si no me equivoco. Panamá fue lo más sencillo de pasar después de salir del Darién. Fue lo más sencillo, esos son unos buses, te dan comida, te dan medicinas, te atienden muy bien. Luego entras a Costa Rica. En Costa Rica es muy fácil pasarlo, se pasa 1 hora y se pasa normal. Tú compras un ticket del bus, luego te pasan por una hacienda, por una finca, caminar, es un naranjal. Luego viene Nicaragua. Nicaragua fue difícil. Nos hicieron pasar por algo parecido a la selva, era un lago, en lancha, y luego nos tienen escondidos en como un tipo rancho, donde lo que hay son letrinas, hay barro, está todo, gente enferma, o sea, enfermos de salud, está todo muy mal, o sea, ahí puedes contagiarte de cualquier cosa. Yo ahí con mi hijo. Luego llegan unos camiones de ganado, donde llevan el ganado, y ahí suben toda esa gente en un camión, como llevan las vacas así. Y donde eso frene mal, te cae, o sea, yo venía agarrada de las barandas, pero había gente en el medio. Y si eso frenaba, a mí me podía caer la gente y aplastarme, y yo con mi hijo. O sea, podías morir ahí. Y eso va a toda velocidad porque para que no lo siga la policía, para que no se den cuenta que te llevan, se puede voltear, pasan por barrancos. Es una cosa, una locura. Luego te montan en unos buses que son como escolares, súper incómodo, ya tú vienes hinchado, vienes maltratado por el viaje, golpeado por el camión. Y, y ahí venden a los inmigrantes. Esos buses tienen contacto con las mafias y se paran en un lugar, se accidentó para que te roban. Yo no sé cómo Dios nos salvó de eso también. Cayó la noche, el chofer paró porque tenía sueño, dijo no, tengo sueño, el bus está fallando, necesito que se enfríen, vamos a quedarnos aquí.
él como que estaba esperando que llegaran a robarnos, pero como nadie llegó y la gente se alteró porque los niños querían ir al baño y él no nos dejaba salir y tenemos que seguir, no sé qué, avanzamos. Luego de ahí entramos Nicaragua, hay otro que se me está... Salvador, Honduras. Honduras. En Honduras. En Honduras ya es más fácil, simplemente pasas un río chiquitito, sí, son 10 minutos, y ahí te dan un permiso para pasar y tú pasas en un bus. En Guatemala. En Guatemala, si te vas sin guía, te pueden hacer cualquier cosa. Te agarran los policías, si no tienes dinero, te golpean, te matan, te hacen lo que quieras. A juro tienes que pagar guía y el guía no es nada barato. Nosotros pagamos un guía, te meten en una casa, gente armada, drogas, tráfico de gente, cualquier cantidad de cosas. Y ahí hay mujeres, niños. O sea, si ellos deciden no pasarte y secuestrarte, hasta ahí llegaste. Y te sacan en la noche en unas camionetas tipo, no sé, casi de carros, pero son unas camionetas grandes y meten a 5 personas en la maletera de la camioneta, 5 personas en la fila de 3 y 2 personas en el copiloto. La segunda persona tiene que ir agachada en las piernas del otro. Y así en la maletera y hacia adelante. Yo iba en el medio, con Tiago aquí y así. 2 personas aquí, 2 personas aquí. Así. Y Tiago no podía gritar, no podía hacer nada, porque la policía te paraba. La clave era, yo voy a decir la clave, agachan las papas. Y nosotros todos teníamos que hacer así, nada más se podía ver el copiloto. Y Tiago no podía decir ni mamá. Un niño de 3 años. Que lo estoy presionando para que no nos vean. Pagan lo que tienen que pagar a la policía, esas mafias existen. Y a toda velocidad. Delante de nosotros se volteó una camioneta por la velocidad que llevaban. Más adelante en México nos encontramos a esa gente, uno murió y una niña de 6 años tenía la cabeza abierta por ese accidente. Pudieron haber muerto ahí. Luego te pasan en México por, por platanales, donde lo que hay es mafia también, todo eso es pura mafia, pura gente mala. Te pasan ya, entras a México y ahí no puedes salir ni a mirar la luna, porque también te pueden hacer cualquier cosa. Y ahí ya mucha gente llega sin dinero, felizmente nosotros sí teníamos cómo, porque nos estaban patrocinando el primo. Pero uno busca ahorrar porque uno no sabe cuánto tiempo va a esperar ahí para poder pasar. Había gente que se pasaba por el río, por donde muchos llegaron aquí así por el río, pero los estaban devolviendo porque existía la opción del CBP One. Y el CBP One podías tardar hasta un año esperando la cita. Entonces nosotros fuimos a buscar unos buses que supuestamente eran una ayuda, que están ayudando a las personas, que están esperando CBP One. Fuimos para allá, nos estaban siguiendo unas personas, nos venían siguiendo. Tenías que pasar una semana esperando esos buses ahí en la calle, en unas carpas, sin agua, sin higiene, sin nada, expuestos a enfermedades, expuestos a que te secuestren. Luego seguir investigando, agarrar unos buses para ir de pueblo en pueblo por México para llegar a la frontera y poder esperar ahí porque en ese momento se podía pedir la cita solamente estando a ciertos metros de Estados Unidos. Cierto. En los buses lo mismo, venden los buses, te espera la policía o eso se llama los carteles. Son policías en México. Te espera el cartel más adelante, te para, tienes que pagar y si no pagas, para atrás. Encapuchados, si no pagas, te bajas para atrás. Y así mucha gente llegaba hasta cierto punto, si ya no tenían dinero, para atrás. Ya los buses iban vendidos. Siempre. Gracias a Dios a nosotros nunca nos devolvieron. El equipo, la gente donde íbamos en el bus, todas las personas siempre daban. Nunca nos devolvieron porque a veces devolvían el bus completo. Aunque hayan pagado 5, si 2 no pagaron, para atrás. Nosotros llegamos tranquilamente a Matamoros, conseguimos una casa de unas personas que nos ayudaron mucho, eran parte de los guías, pero igual no podía salir ni a ver la luna, habían carteles alrededor,
esperar ahí la cita. Gracias a Dios, yo fui muy afortunada, la cita nos llegó como a las 3 semanas y ya, aliviados, llegar aquí. ¿Cuánto fue todo eso? Fueron toda la trayectoria hasta llegar a Matamoros y esperar la cita, fueron 2 semanas y media de ruta desde Venezuela hasta Matamoros, México, ¡Wow! sin comer bien. A mi hijo en Nicaragua, no, en Honduras, le dio una amibiasis casi, ¿Una qué? vomitaba, diarrea, deshidratado, solamente estaba tomando teta. O sea, había comido barro, agua del río, o sea, él estaba aquí, mi sudor, el barro, todo. No sabíamos cómo parar la diarrea, o sea, gracias a Dios fue solamente un día, podemos continuar. Es demasiado, se vomitó en México, ya de tanto carro, ya no daba para más, ya había empezado a comer, se vomitó. O sea, miren, todas las personas que hemos pasado en la selva creo que es una experiencia inolvidable. Yo siento que para las historias que yo conozco, a nosotros no nos pasó nada. Porque conozco historias demasiado fuertes donde se les muere un familiar, se parten un pie, no pueden salir, tienen que esperar que lo saquen, lo secuestran. Después nos enteramos tal persona se desapareció, nunca llegó, porque uno va conociendo a personas en el camino. Este se murió, yo nunca los vi, gracias a Dios, pero este desapareció, el otro no llegó. ¿Qué pasó? Se fueron por el río y los devolvieron hasta Colombia. Había mucha gente que pasaba la selva, no aguantaba la desesperación de esperar la cita y decidían entregarse por el río a Estados Unidos y los devolvían a Colombia. Mucha gente hizo ese viaje de la selva hasta 3 veces, ¡Wow! sin dinero, pasando una semana en la selva. Yo pasé 3 noches, pero hay personas que pasaban una semana en la selva a punta de agua y panelita, papelón, chocolate o maltina, así. Porque la comida se daña, se moja, se acaba. No tienes que comer en la selva. Y cuando pasas por eso y llegas aquí a Estados Unidos, lo logras, hay que valorarlo. Venimos acá a crecer y si Dios nos permitió llegar acá, es porque Él quiere que crezcamos acá. Él quiere que crezcamos acá. Y mucha gente llega acá y le gana la desesperación, les gana el sistema y se olvidan de todo eso que pasaron y que Dios te trajo aquí por una razón. Y si Él permitió que llegaras bien aquí, pasa el proceso, vívelo, pero sigue adelante, sigue tus proyectos. Podías haber muerto en esa selva y hoy estás aquí. Cumple tus sueños y lucha por eso. No va a ser fácil, porque no lo va a ser. Yo llegué aquí y me deprimí también. Yo estaba, no tienes papeles para trabajar en muchos casos. Yo estoy así. No podía trabajar, no podía hacer nada. Tenía a mi hijo, no lo quería llevar a un daycare, quería estar con él y no sabía cómo ayudar a mi esposo económicamente, estar con mi hijo a la vez y sentirme bien en un país que no es el mío, donde no entiendo el idioma. Pero si Dios me permitió pasar esa selva y llegar aquí, es porque Él tiene un propósito conmigo. Y es ahí donde conozco a mi mejor amiga, que ya la van a conocer. Ese era el punto del podcast, pero yo me quedé sin preguntas porque todavía estoy con el estrés. Conozco a mi amiga Jackie. Cuando estoy embarazada de mi segundo hijo, fue planificado, a pesar de toda la situación, nosotros planificamos tener un segundo hijo, pero igual me desesperé, entré en depresión, quería solo dormir, la conozco a ella, no sabía cómo darle la noticia bonita a mi esposo de que estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Casi casi tengo una pérdida, tuve sangrados. Y conocí a una comunidad de mujeres que estaban trabajando en sus redes sociales y lo estaban logrando y podían hacerlo con sus hijos desde sus casas, tener un propósito, un proyecto, porque a pesar de que mi esposo me lo daba todo, me lo da todo, yo no sabía qué hacer con mi vida. O sea, mi vida no era solamente la casa, el esposo, los hijos. Yo quería hacer algo más con mi vida y no hallaba cómo hacerlo aquí en Estados Unidos.
Pero es que venías trabajando desde los 13 años, o sea, tú no eres una mujer de quedarte haciendo nada. Exacto. Tenía mi trabajo Y todavía nada de no pero es nada, o sea, cuidar de tus hijos es el trabajo más hermoso, más más hermoso. difícil del mundo. Atender a tu esposo es bello también. Cuando uno dice eso, uno se refiere a ti, tú misma, con tu propia persona. Tu propia persona, exacto. ¿Qué tengo yo para aportar al mundo y cómo lo hago? Sí, estoy aportando con mis hijos que van a ser hombres mañana, de bien, para la humanidad. Pero yo quiero dar más a las personas, no me quería conformar solo con eso. Quiero poder ayudar a las mujeres que se sentían como yo, que sentían que sus hijos y la casa y que no existía nada más. Se dejan de arreglar, yo me dejé de arreglar. Yo me levantaba, llevaba a Tiago al colegio, llegaba a dormir, a hacer la comida, irlo a buscar y volver a dormir. Yo no tenía más nada que hacer. Me estaba perdiendo como mujer. Yo me miraba en el espejo, tenía los ojos hundidos a pesar de que estaba gorda, tenía ojeras, no tenía ni siquiera el líbido para estar con mi esposo. Nada. Y veía a esas mujeres que se estaban moviendo, que estaban creciendo, que estaban aprendiendo y que estaban ahí con su familia, con sus hijos en su casa, ayudando a otras. Eso me pareció muy hermoso. Voy a un evento y conozco a mi amiga Yesenia. En ese evento nos contactamos, guardamos números, nos vimos para hacernos un Vision Board juntas y ese día yo tuve un sangrado, ya sabía que estaba embarazada, la llamó ella tiene 3 hijos, su historia es súper potente, ya ustedes van a saber, y yo le digo, mira, me está pasando esto, sé que te acabo de conocer, pero no tengo a quién más preguntarle, ¿qué hago? Ella se iba a regresar desde donde estaba para ayudarme, o sea, esa comunidad tan bonita, una mujer que no te conoce, regresarte que estaba a 2 horas de donde yo vivía, regresarse porque yo tenía un sangrado en vez de decirme, dile a tu esposo, eso no es mi problema. Wow, sí. Uh-huh. Ese no es mi problema, yo te conocí hace 2 días, o sea, ella se iba a regresar por mí. Luego yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Ve, fui al médico, todo bien. Y ella se vino el día siguiente a acompañarme a mi cita médica y ayudarme a preparar todas las sorpresas para dársela a mi esposo. Y me habla de que yo estaba desanimada con la comunidad, porque en el rubro que yo estaba era muy difícil, o sea, era mucha carga mental, editar videos, aprender clases de todo, o sea, era mucha carga mental y yo, no, esto no es para mí. Ella me invita a su comunidad, me dice, mira, yo hago esto, lo nombro, ¿verdad? Sí, lo de Pharmacy, claro, sí, Sí. aquí tenemos Project sí, esa es la comunidad. Ella me dice, mira, yo empecé como tú, yo entré con el marketing, tampoco me encontré, es muy bien difícil, y yo me conecté con Pharmacy, estoy haciendo Pharmacy, ya no me presento el negocio como tal, yo estoy usando estos productos, este fue mi cambio, y yo, oye, qué bonito, yo quiero usar los productos porque yo también quiero bajar de peso, me quiero sentir mejor. Le compré un kit, pero yo no quería hacer el negocio para nada, o sea, no me interesaba el multinivel, no me interesaba eso de vender producto y no. Yo decía, no, yo voy a consumirlo nomás y así te ayudo a ti a crecer y ya. Y yo le ayudaba con la comunidad, le respondía mensajes, entraba a las llamadas, la acompañaba a los eventos. Y cuando yo vi lo que el negocio estaba haciendo con tantas mujeres que mucho más allá del dinero, eran mujeres levantándose, pudiendo sostener su propio negocio con sus hijos, aprendiendo de desarrollo personal, control mental, social media, cómo vender un producto desde sus casas y con su familia y con sus hijos, viajando, me pareció tan hermoso, tan lindo. Había mujeres que no se maquillaban como yo, no se arreglaban el cabello, no hacían ejercicio, estaban en procrastinación. Cuando yo te conocí, yo me acuerdo porque me llamó mucho la atención. No me acuerdo de las frases completas, porque fue una interacción muy rápida, pero sé que me dijiste, no, mi esposa está muy feliz de que yo esté haciendo farmacia y ahora ya sé por qué. Sí, sí. No era tanto el dinero. No, o sea, fue el cambio Exacto, sí. De tu energía, de tu emoción. Yo volví a conectar con mi esposo porque a pesar de que yo hacía todo en mi casa, yo me sentía inútil. Me sentía inútil, o sea, yo sentía vergüenza de mi esposo cuando mi esposo llegaba a la casa y me decía, ¿y qué hiciste hoy? Yo le decía,
nada. Pero yo había limpiado, había lavado, había criado a mi hijo, había hecho su comida, lo había recibido a él. No dignamente, porque los recibía, yo usaba ropa rotas, manchada en mi casa, yo no me arreglaba y tenía ropa bonita y no la usaba. Van a ver luego un video que tengo con Yesenia, con Jackie. Cuando fuimos a preparar toda la sorpresa, ella me llevó a un restaurante y ella grabó el momento, fue una conexión muy linda. En esta industria, en este negocio hay mujeres muy hermosas. Y en el video se ve, yo estaba casi que en pijama, en un restaurante espectacular que ella me había llevado. Yo tenía miedo porque ella me invitó, vamos a comer, conectamos, yo me sentía sola, yo estaba buscando una amiga, había sido traicionada por otras amistades, tenía mucho miedo. Quería alguien que conectara con lo que yo estaba haciendo, yo quería salir de ahí y ayudar a más mujeres a salir y ella lo estaba haciendo. Y ella graba ese video, yo salgo ahí tan diferente. Ustedes ven ese video, yo tenía ojeras, estaba delgada porque ya estaba embarazada y estaba vomitando. Pero me veía así tan poquitita, porque como estás por dentro, estás por fuera. Me veía así tan poquitica. Así tan Wow. poquitita. Así me sentía. Y de verdad que la vida me cambió. Pude sanar heridas que igual duelen a veces. Estamos en el proceso de Estamos sanar. en el Es un proceso, sí. proceso. Pero ahora yo me puedo levantar delante de una mujer y decirle, yo estuve ahí y no es el final. Puedes salir de ahí, puedes construir un negocio mientras sales de ahí, te puedes levantar. Y no lo tienes que hacer sola. No lo tienes que hacer sola. Y vas a ayudar a muchas más mujeres a levantarse. Mujeres que no creen en sí mismas, no saben el potencial que tienen adentro. Tenemos que ayudarnos entre nosotras. Y ese es el propósito que a mí me tiene en farmacia. Es ese, más que el dinero, porque hay mucho dinero de por medio, sí lo hay. Es una industria muy grande. Más que el dinero es ese mi propósito. O sea, tú puedes hacer más con tu vida que solo quedarte en tu casa o en tu trabajo, perder el contacto con tus hijos, que otra persona. Miren, yo he tenido la bendición de que puedo estar con Ethan, con mi hijo menor. Puedo ir a buscar a mi hijo al colegio y al mismo tiempo llevar un negocio, crecer como mujer, ejercitarme, cuidarme, aprender a controlar mis miedos. Y en ese momento que yo estaba en mi vida mal, yo no podía decirle a una mujer, ven, yo te ayudo porque yo estaba mal. Pero me han ayudado tanto, tanto esas mujeres que están en el equipo, que ahora yo sí puedo decirte, ven, yo te ayudo, yo te llevo de la mano y vamos a crecer juntas. No te puedes dejar hanging. Ahora no sé si me estás dando la mano, pero Sí, tengo que agarrarte. Vamos a crecer juntas y hay algo mucho más allá que la depresión, que el estar así en la oscuridad. No, Dios nos tiene aquí con un propósito. Y aunque no sepas cuál es el propósito, solo sirve. Y eso fue lo que me enseñó Pharmacy. Sirve a las personas. Apártate del resultado, solo sirve. Sirve y ya. Da lo que tienes de la mejor forma que puedas. Ya. El resto es amor, ya. El resto es amor. Y resto creo es que con amor. eso cerramos. Ya. El resto es amor. Ay, necesito un... No sé qué necesito. Entre el mix, el vino. Ahora yo creo que ya tengo que ir a dormir. Dame recharge, por favor. Que me mande esa vaina para acá. Oh my gosh, qué podcast tan bello y hermoso. Gracias por compartir poco de la historia, porque sé que hay mucho más. Qué inspiradora, Dios mío, puta madre. O sea, wow. Felicidades por saber lo que lograste. Gracias. Y ver lo que vas a lograr. Te deseo todo lo bueno a ti, a tu esposo, a tus nenes que son tan hermosos. Gracias por compartirlos a ellos con nosotros también. Chicos, sí, estamos haciendo el product placement de Pharmacy. Es una compañía muy bonita y todo lo demás, pero yo necesitaba compartir con ustedes estas historias que son las que importan de verdad. No, y gracias a Michelle, ti, Yuri, gracias. por regalarme este espacio para inspirar a más mujeres y decirles que aunque se sientan tristes, aunque se sientan en oscuras, no es el final. No es el final. Estén con los ojos abiertos. Levanten la mano.
estén con los ojos abiertos, Manden un mensajito. pidan ayuda. Yo apagaba el celular y no respondía. Yo pude haber caído en una depresión hasta el punto de suicidarme. No estamos solas. Sé que hay personas malas en el mundo, pero aprendamos de eso, salgamos adelante y siempre confiemos. Con el amor siempre vamos a traer cosas de amor. Amen, sister. Ay, bueno, después tenemos otra conversación importante con su otra mitad. Que se complementan divinamente. De nuevo, Michelle, gracias. Aquí en Gillo Talks, conversaciones que importan, con mucho cariño, con mucho amor, sin tantos tabúes, sin tantas represiones que existen en todo el mundo. Tratando de crecer, aprender y vivir una vida más bonita y más llena de amor, que fue lo que nos diste hoy. De verdad, muchas gracias. Tan bella. Wow, wow. Mis respetos. Mis respetos. Wow. Córtale ahí.